Ok, vamos a continuar esta segunda parte de la sesión de hoy con el análisis de este ejercicio de proyecto de inversión. Y lo último que habíamos estimado es lo referente al monto de las inversiones, capital de trabajo y lo que es la inversión en activo fijo, así como su reemplazo, ¿no? Estos serían, digamos, los elementos necesarios para ir construyendo lo que conocemos como el flujo de caja. Ahora vamos a calcular la depreciación. La depreciación, en pocas palabras, es el desgaste que sufren los activos físicos. Hay un concepto análogo a la depreciación, pero el otro concepto se utiliza para activos intangibles. Aquí nada más hablamos de depreciación, puesto que el ejemplo que estamos manejando contempla únicamente activos físicos. Bueno, de acuerdo al ejercicio, esta depreciación la podemos calcular con la información que nos da el fisco, que en este ejemplo, la maquinaria se puede depreciar hasta 10 años. Es decir, tiene una vida útil de 5 años, que es a partir de ese año que se da un reemplazo, pero contablemente, digamos, la vida útil del equipo es de 10 años, por lo que año con año vamos a ir calculando cuál es en promedio la depreciación que sufre el equipo. Y este lo vamos a calcular por el método más sencillo, que es el método en línea recta, que es aquel que estima que la depreciación es homogénea a lo largo de todo el ciclo del proyecto. En este ejemplo, bueno, tendríamos que dividir el valor del equipo, de la maquinaria, que son los 300,000 pesos, entre los 10 años, para de esta manera obtener la depreciación año con año. Si nosotros hacemos eso, si nosotros dividimos los 300,000 entre los 10 años, esto nos va a dar un monto de 30,000 pesos anuales. Este sería el monto de la depreciación. Ese es el desgaste de la maquinaria estimada. Ahora bien, el valor en libros también es otro elemento que debemos de calcular. ¿A qué se refiere el valor en valor en libros o el valor contable? También algunos le llaman el valor contable. Bueno, en pocas palabras, el valor en libros o el valor contable es el valor en libros que tendría un activo o que tiene un activo. Y al momento de que nosotros vendemos la maquinaria en el 5.º año, sí, todavía tiene un valor, es decir, no es chatarra vieja, como decimos, ¿no? Sino que todavía tiene un valor en el 5.º año. Y más que la ley fiscal nos permite depreciarlo en 10 años. Sin embargo, nosotros lo vamos a dar de baja en el año 5. Es decir, si nosotros calculamos la depreciación acumulada año con año, sería multiplicar estos 30,000 por los 5 años de desgaste. Si nosotros multiplicamos 30,000 por 5 años de desgaste, esto nos daría un monto de 150,000 pesos. Ese es el monto de la depreciación acumulada al 5.º año. ¿Sí? Este sería lo que se ha depreciado la máquina en este trayecto de 5 años. Entonces tenemos un remanente, ¿sí? Un valor remanente, que es el que vamos a anotar como valor en libros. Le queda entonces a esta maquinaria, ¿sí? Como solo se ha depreciado durante los primeros 5 años, tienen una depreciación de 150,000 pesos, que es multiplicar los 30,000 anuales por los 5 años. Pero como se deprecia a 10 años, todavía le queda la mitad, es decir, le queda un valor en libros o un valor contable, como se le suele llamar, le queda un valor contable de otros 5 años. Es decir, esos otros 5 años serían 150,000 pesos. Y ese sería justamente el valor en libros o el valor contable que tendría
ese activo. Entonces, aquí ya hemos calculado dos elementos importantes. Uno, la depreciación, 30,000 pesos anuales, y otro, el valor en libros. Ambos elementos, recordemos, ambos elementos se quitan y se ponen, es decir, se quitan, se restan para hacer que la utilidad sea más pequeña y por lo tanto el monto de impuestos a pagar sea menor. Sin embargo, al no representar un desembolso real, se vuelven a sumar a la utilidad después de impuestos. De allí la frase que yo he utilizado de que se quita y después se pone. Es decir, tiene beneficios fiscales, obviamente. El otro elemento es los impuestos que vamos a pagar en este proyecto. Los impuestos son desembolsos que se tienen que hacer al fisco y de acuerdo, se calcula de acuerdo a un porcentaje de la utilidad. Esto de acuerdo a las leyes contables, a las leyes fiscales más bien. En el ejercicio, perdón, tenemos el dato, tenemos la información de que la tasa del impuesto es del 15%. Entonces tendríamos que ir incorporando estos elementos que vemos en pantalla. El primer elemento ya es conocido por todos, el ingreso, que es el que resulta de multiplicar el precio por la cantidad vendida e irle incorporando los factores de aumentos esperados. Esta ya la hemos explicado ampliamente en esta sesión. El segundo elemento es la venta del activo, que es ese porcentaje al cual podemos venderlo en el quinto año y que equivale a 120,000 pesos. Este también ya lo comentamos. Y hemos puesto en rojo, ¿sí? Hemos puesto en rojo lo que vamos a restar. En este caso vamos a restarle a los ingresos, vamos a restarle los costos variables, vamos a restarle los costos fijos, obviamente la depreciación para fines fiscales nos sirve. ¿Por qué? Porque disminuye la utilidad antes de impuesto. Entonces no es lo mismo grabar el 15% de un pastel grande que de un pastel chiquito. La rebanada que se lleva el fisco pues va a ser menor. Entonces, estos elementos, tanto la depreciación como el valor en libros, nos ayudan a disminuir el efecto del pago del impuesto de manera legal, claro. Entonces aquí colocamos los 30,000 pesos año con año. Observen que la maquinaria en el año quinto ya se ha depreciado 150,000 pesos, porque es 30 más 30 más 30 más 30 más 30. 150,000, ¿cierto? Pero la ley fiscal nos permite depreciarlo a 10 años. Que se sale, sí, del periodo de evaluación del proyecto, pero eso no importa. Sí, por eso el valor en libros lo anotamos con signo negativo para fines tributarios, para reducir el monto del impuesto, pero después lo sumamos. Es decir, eso es lo que nos permite la ley. Lo restamos y después lo sumamos al final. Entonces, aquí nada más estamos mostrando esta depreciación y el valor en libros, que están restados. Después lo vamos a pasar más adelante como sumas, porque son ajustes por gastos no desembolsables. En realidad no representan una salida de efectivo. Entonces, pero para fines fiscales es importante reducir el monto de impuestos a pagar. Ustedes podrían darse cuenta de ello si, por ejemplo, omitiéramos la depreciación y el valor en libros, el monto que tendríamos que pagar de impuestos sería evidentemente mayor. Bueno, aquí en el ejercicio lo que hacemos es a estos 200,000 pesos les vamos a quitar 80,000 para el primer año, 50,000 para el segundo, perdón, 50,000 de costos fijos y 30,000 de depreciación. Al hacer la resta, nos va a quedar 40,000 pesos. Esta va a ser el monto gravable, es decir, el monto que vamos a utilizar para calcular el impuesto, el 15%. Tendríamos que multiplicar estos 40,000 por 0.15. ¿Para qué? Para obtener lo que es el monto de impuestos a pagar. Lo mismo haríamos en el año 2, es decir, estos 220,000 pesos menos 88,000 menos 50,000 menos 30,000 nos da un monto de 52,000 pesos a pagar. 52,000 pesos, perdón, como utilidad antes de impuestos.
De este importe, si yo lo multiplico por 0.15, va a ser el monto de impuestos que yo voy a pagar. Y así sucesivamente. El año quinto, tendríamos que sumarle el ingreso por las operaciones del proyecto, sumarle lo que obtengo por la venta de ese equipo viejo, 120,000 pesos, y le voy a restar todos estos elementos. Le voy a restar el costo variable, el costo fijo, la depreciación y el valor en libros. De esta manera, este va a ser la utilidad antes de impuestos. Y a este le voy a multiplicar por 0.15 para obtener, bueno, cuánto voy a pagar de impuestos. Y como los impuestos son una salida de dinero, va a ir con signo negativo. Entonces, la fórmula para calcular esto es muy sencilla, es la utilidad antes de impuesto, que aquí ya la hemos calculado, que es esta, y la vamos a multiplicar por la tasa impositiva, que en este ejemplo es 0.15, en números decimales. Así, por ejemplo, para el primer año tendríamos 40,000 por 0.15. Esto nos va a dar un monto de 6,000 pesos. Tan solo para el primer año. Como representa una salida, lo vamos a anotar como negativo, porque es una salida de dinero. Recuerdo que en la última sesión de clases también vimos qué pasa cuando la utilidad es negativa. Es decir, cuando hay una pérdida, no hay una utilidad, hay una pérdida. En este caso, el monto a pagar por impuestos se convierte en un cobro al fisco, es decir, en una devolución de impuestos. Y ahí sí, se convertiría en una entrada de efectivo. Por eso lo pusimos con signo positivo. Ojo con eso, porque es diferente. Aquí tenemos utilidades, es decir, ganancias. Pero manejamos también un ejemplo en donde esa utilidad era negativa, es decir, había una pérdida. Y cuando tenemos pérdidas, podemos reclamar al fisco la devolución de impuestos porque tuvimos pérdidas. Y entonces ya no se colocan con signo negativo, ahora se colocan con signo positivo porque es una devolución de impuestos a favor de la empresa. Entonces aquí colocamos lo correspondiente al impuesto que vamos a pagar. 6,000 pesos para el primer año con signo negativo porque es una salida, como tuvimos una ganancia, una utilidad, bueno, le corresponde una parte al fisco que hay que pagarle, 6,000 pesos. En el segundo año, 7,200, que es multiplicar 220,000, perdón, es multiplicar 52,000 pesos por 0.15. ¿Sí? De ahí salen este importe, 52,000 por 0.15 nos va a dar 7,800. En el tercer año nos da a pagar 8,196 y así sucesivamente hasta llegar al último año, en donde pagamos 16,472 pesos al fisco. Insisto, ¿por qué negativo? Porque es una salida de dinero. Si hubiéramos tenido una pérdida, entonces hubiera sido una devolución de impuestos y ahí sí se pondría con el signo contrario. Estos depreciación y valor en libros tienen un efecto fiscal, por eso lo ponemos y después lo quitamos, ¿no? Entonces, se pone con signo negativo y después lo quitamos y lo ponemos con signo positivo, porque no es una salida de dinero. Entonces, ¿tiene un efecto fiscal? Sí. ¿Por qué? Porque nos reduce el monto de impuestos a pagar. Entonces, con esa situación, hacemos esa aclaración. Ahora vamos a calcular la utilidad después de haber pagado. Ya tenemos aquí todos los rubros previamente anotados: ingreso, venta del activo, costos variables, costos fijos, depreciación, valor en libros, y ahora sí, la utilidad antes de impuesto con su correspondiente impuesto a pagar. Una vez que yo a la utilidad antes de impuesto le quito el impuesto, ahora sí vamos a tener lo que es la utilidad después de impuestos. Esto lo colocamos en el rubro de abajo. Por ejemplo, para el primer año, si nosotros descontamos a 40,000, le quitamos 6,000, que son los impuestos que hay que darle al fisco, nos van a quedar 34,000 pesos. Este sería la utilidad después
de haber pagado nuestros impuestos. Y lo anotaríamos en la parte de abajo. Aquí lo quise poner con azul para indicar que es lo que nos quedaría después de descontarle todos esos gastos. Sí, 34,000 para el año 1, 44,200 para el año 2, y así sucesivamente hasta llegar al año 8. En el año 8, por ejemplo, tendríamos una utilidad después de impuestos de 93,000 pesos. Sí, que es la resta de 109,000 menos 16,000 pesos. Nos daría estos 93,344 pesos. De allí sale ese rubro de utilidad después de impuestos. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, vamos adelante entonces. Vamos a hacer aquí los ajustes por gastos no desembolsables, es lo que les decía. Estos son, en este ejemplo es la depreciación y el valor en libros, en donde para fines fiscales, bueno, se restan y después se suman, porque no representan en realidad una salida de dinero, de efectivo. Entonces lo que vamos a hacer en esta sección es integrar justamente la depreciación. Bueno, si tuviéramos activos intangibles sería la amortización, pero no tenemos activos intangibles, nada más tenemos depreciación. Y el valor en libro. Como no son una salida de efectivo, sí, se deben de sumar a la utilidad después de impuesto. Esto es justamente lo que hacemos en este recuadro. Tenemos todos los rubros que ya hemos visto, ¿sí? Hasta llegar a la utilidad después de impuesto. Y ahora sí, se los vamos a regresar. Es decir, como no representan salida de dinero, le vamos a sumar la depreciación. Aquí está sumada, como pueden ver. Y le vamos a sumar el valor en libros. Es decir, lo regresamos nuevamente. Ahora con signo positivo. ¿Sí? Las mismas cifras. Ahí sí no estoy cambiando nada, son las mismas cifras, pero con signo positivo porque las vamos a sumar ya que no representan salida de caja, no representan salida de efectivo. Por eso lo restamos y después lo volvemos a sumar. Y allí tenemos estos elementos, depreciación y valor en libros para el año 5, que son este procedimiento que acabamos de hacer para ir construyendo el flujo de caja de este ejercicio. ¿Sí? Entonces quedaría así. Ok, vamos a ahora irle restando a esto, hay que restarle la inversión inicial, que es la que se da previo a la puesta en marcha del proyecto, es decir, en el año 0. Y también vamos a calcular el valor de desecho, que es aquel valor que obtendría el dueño de este proyecto o el empresario de este proyecto si quisiera vender el negocio, ¿no? Traspasar el negocio, venderlo, y cuánto podría recuperar de lo que invirtió inicialmente. Entonces, bueno, ¿qué es el valor de desecho o qué es el valor de recuperación, ¿no? También se le llama así. Bueno, ese es el valor estimado que se le paga al propietario en el momento final de la vida útil de un activo. ¿Sí? Esa es simplemente la definición de valor de recuperación o valor de desecho. Es lo que podemos recuperar, ¿sí? De la inversión inicial, en pocas palabras. El valor de desecho, de acuerdo al ejercicio, se calcula por el método contable siguiendo un criterio conservador. Bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Aquí vamos a recuperar, si vendiéramos el proyecto, ¿qué es lo que podríamos recuperar? Bueno, aquí lo que podemos recuperar es la maquinaria, por ejemplo. En el ejemplo, sí, la maquinaria se reemplaza en el 5.º año y se deprecia por los próximos 3 años. Sabemos que la depreciación son 30,000 pesos, ¿sí? Sabemos que son 30,000 pesos. Es decir, en el año 5 compramos la máquina. Pasa un año, en el año 6 se deprecia 30,000. En el año 7 se deprecia otros 30,000. Y en el año 8 se deprecia otros 30,000. Entonces, si nosotros multiplicamos 30,000 por 3,
porque son 3 años que han pasado, la máquina se ha depreciado en 90,000 pesos, ¿están de acuerdo? ¿No? Se ha depreciado 90,000 pesos. Y como la máquina vale 300,000, le queda todavía un valor remanente. Si yo a 300,000 le quito 90,000, me quedan 200,000, 210,000 pesos. Ese sería el valor de recuperación, o ese sería el valor de desecho que yo obtendría si decido al final vender el proyecto. Entonces me quedaría de esta manera. La inversión de reemplazo se hizo en el año 5, ya lo vimos. Y una vez que pasa un año, esa máquina sufre un desgaste de 30,000 pesos. Para el primer año, 30,000 pesos para el segundo año y 30,000 pesos para el octavo año. Si sumamos 30,000 más 30,000 más 30,000, nos da 90,000 pesos, que es justamente lo que aquí acabamos de mencionar, ¿no? Son 90,000 pesos que esta máquina se ha depreciado. Sin embargo, el equipo vale 300,000. El valor de desecho es la diferencia entre el valor de la máquina y la depreciación. En este ejemplo sería 300,000 pesos menos 90,000 pesos. Esto nos va a dar, de acuerdo, si nosotros hacemos la operación, nos va a dar en 210,000 pesos. Ese sería el remanente, el valor remanente o el valor de desecho que podríamos tener. Y este valor de desecho lo incorporamos a la caja del flujo de efectivo. De ahí salen estos 210,000, de restarlo el valor de la máquina que nos costó en el año 5 300,000 pesos, y la anotamos aquí con signo negativo porque pues representa una salida, y vamos sumándole lo que va sufriendo desgaste la máquina. Nos da 90,000 y después se lo restamos. 210,000 es lo que podríamos pedir por esa máquina, al menos. Entonces aquí he incorporado estos elementos que hemos venido hablando. Aquí tenemos la utilidad después de impuestos, que lo puse con negritas. Le sumamos la depreciación, puesto que no representa una salida real de efectivo. También le incorporamos el valor en libros, puesto que tampoco representa una salida de efectivo. Y sí, un beneficio fiscal, como ya vimos. Aquí vamos a anotar la inversión en activo físico, que esto sucede en el año 0, es decir, previo a la puesta en marcha, 600,000 pesos. El capital de trabajo en el año 0 son 54,000 y se recupera al final, como podemos ver, 54,000 al final. Y la inversión de reemplazo son 300,000 pesos en el año 5. Y el valor de desecho. El valor de desecho es de 210,000 pesos. Aquí lo anotamos. Y ya con estas cifras podemos sacar el flujo de efectivo. Obviamente que en el año 0 pues siempre es negativo porque pues es cuando se da el desembolso. Ni siquiera ha empezado a operar el proyecto. Entonces todo es salida, ¿no? Salida de dinero en el año 0. Entonces aquí tenemos 300,000 y 54,000, que nos va a dar un flujo de efectivo negativo de 354,000 pesos, que es la inversión inicial del proyecto. En el año 1 ya empieza a generarse bienes y servicios que se venden al público y de ahí se obtienen ingresos. Si estos ingresos son mayores a sus gastos, vamos a tener pues un flujo positivo. De lo contrario, pues tendríamos una pérdida. ¿Cómo calculé estos 64,000? Bueno, pues de la utilidad después de impuestos, yo le sumo estos 30,000 pesos por depreciación y me va a dar 64,000. Después, en el año 2, estos 44,200 más 30,000 me va a dar 74,200. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el año quinto, que son más elementos, tengo 58,000 pesos. Le sumo la depreciación, le sumo el valor en libros y le quito la inversión de reemplazo. Esto me arroja un flujo negativo, menos 61,000 pesos.
Y en el último año veo que a la utilidad después de impuestos son 93,000. Le voy a sumar 30,000, le voy a sumar 54,000 y le voy a sumar 210,000 pesos, que es el valor de desecho. Me da un flujo de 387,344 pesos. De ahí sale ese flujo de efectivo. Es así entonces como podemos construir la caja de flujo de efectivo. En el ejercicio en la actividad que ustedes están elaborando, es todavía más fácil porque nada más hay que guiarse por las pistas que te da el ejercicio, es decir, ya tienen algunos valores predefinidos y hay unos signos de interrogación. Bueno, en esos signos de interrogación ustedes deberán de ir colocando el número que hace falta, ¿no? Guiándose con los datos que da el propio ejercicio. Entonces, considero que es mucho más sencillo, ¿no? Pero sí es importante leer bien el ejercicio para ir haciendo las anotaciones correspondientes. Bueno, teniendo esto como telón de fondo, ahora sí podemos estimar lo que son los parámetros de evaluación financiera del proyecto. En ese sentido, vamos a hacer estos indicadores que ya son conocidos por todos. El periodo de recuperación, es decir, en cuántos años podría recuperar la inversión inicial. Vamos a calcular el valor actual neto, es decir, ese valor que tendrían los flujos futuros hoy. Vamos a calcular la tasa interna de retorno, la TIR, y finalmente vamos a calcular el índice de rentabilidad. Estos 4 indicadores básicos que nos van a servir para poder determinar si es conveniente la inversión o si por el contrario se debe de rechazar porque no es financieramente rentable. Entonces, si les parece, vamos a hacer el primer apartado, tomando en consideración los flujos de efectivo que hemos calculado en el ejercicio del flujo de caja. De esos datos vamos a tomar ese flujo de efectivo. El primer elemento que vamos a hacer es el más fácil, quizás el periodo de recuperación, y nos dice, bueno, en cuántos años puedes recuperar la inversión. Sí, hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Una es trayendo los flujos, los flujos de efectivo al presente y dividirlo entre el número de años. Y otra es tomando los flujos de efectivo tal cual, sin aplicarles ese valor presente y dividirlos entre el número de años del proyecto. Son dos maneras de hacerlo. Aquí vamos a utilizar la primera. Entonces, de acuerdo al indicador periodo de recuperación, es dividir la inversión entre el flujo neto de efectivo. Si nosotros vamos a traer estos flujos netos de efectivo, que son futuros, flujos futuros que tendríamos sobre el proyecto, lo vamos a traer al presente. Y a partir de allí vamos a calcular ese periodo de recuperación. Por eso digo que hay dos formas de hacerlo. Una es directamente los flujos netos de efectivo, sumarlos, y otra es directamente, a ver, parece que está alguien pidiendo la entrada. La compañera Nasla me dice que está esperando, pero no me aparece. A ver, le voy a decir que vuelva a intentarlo. Permítame un momento. Ok, perdón por esta interrupción. Era su compañera que me decía que está intentando entrar, pero no me aparece aquí el intento. Entonces le dije que vuelva a aparecer. Bueno, como nos quedan menos de 5 minutos, vamos a hacer un corte, si quieren, vamos a hacer un corte en este momento y regresamos para hacer estos últimos
A ver, ya está entrando su compañera. Nashla, ya te di de entrar porque no me había salido el icono de que querías ingresar, pero ahorita justamente vamos a hacer vamos a hacer un corte de 5 minutos, bueno, un corte de 1 minuto en lo que entramos y salimos, porque ya nos queda poco tiempo aquí en la reunión de Zoom. Y regresamos, si les parece, volvemos a regresar para hacer estos últimos cálculos de los indicadores financieros.